Muy buena noche, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Acción Positiva. Este 15 de septiembre, en el cual estamos celebrando 198 años de independencia política a partir de España. Verdaderamente preocupa en algún sentido que después de 198 años todavía seguimos siendo esclavos de algunos de los grandes flagelos como son la pobreza, la desnutrición, la ignorancia, la falta de salud. Por otro lado, pues qué alegre el saber que los guatemaltecos seguimos imbuidos de ese espíritu de amor a la patria, de querer cambiar, de querer hacer las cosas bien. Grandes retos tenemos que afrontar, nos faltan 2 años para celebrar el bicentenario y pues como ciudadanos tenemos que seguir adelante en esta lucha permanente por un mejor país, reconociendo sin embargo que nos cuesta, que el camino es largo y que tenemos que enfrentarlo con mucho entusiasmo y con mucho amor. Por parte nuestra, aquí en Acción Positiva, estamos hoy también celebrando 12 años de existencia. Nacimos realmente un 17 de septiembre y a partir de esa fecha para acá, nuestra labor ha sido pues una labor de entrega, una labor en la cual hemos dedicado el tiempo a servirle a usted a través de llevarle invitados que nos permiten abrir la discusión con nuevas ideas, con nuevos criterios, con nuevas visiones. Guatemala como república es un Estado de derecho y nuestro compromiso como ciudadanos es que vamos a luchar permanentemente porque el Estado de derecho sea realmente lo que priva en esta nación. Las cadenas de la pobreza, del subdesarrollo, las vamos a romper realmente cuando logremos madurar políticamente, cuando lleguemos el bienestar a todos y cada uno de los guatemaltecos. Nunca vamos a poder ser todos iguales, pero siempre debe haber acceso a la oportunidad de ser diferentes y de ser mejores. Salud Guatemala, salud guatemaltecos, vamos adelante siempre en esta lucha por nuestro querido, amado país. Hoy tengo un invitado muy especial, el abogado Estuardo Ralón. Le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Gracias por estar con nosotros en esta época, en este día tan especial como es el día en el cual estamos celebrando nuestra independencia. Un país libre, soberano e independiente. Pues muchas gracias por la invitación y a eso aspiramos. Es un reto que se tiene que ir construyendo con una actitud de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes, de fortalecimiento institucional. Creo que el poder estar hoy acá en este programa, en un día pues, de nuestra celebración de independencia, es un contexto ideal para poder hablar de ese anhelo, un anhelo que tenemos que construir nosotros mismos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, licenciado. El licenciado es presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, y es comisionado electo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de otras actividades muy reconocidas del licenciado, en las cuales ha venido prestando él su aporte ciudadano profesional a esta Guatemala que todos queremos. Realmente me llama mucho la atención cuando usted menciona, licenciado, el hecho de que todos queremos este país, esta república en ese Estado de Derecho, porque a veces nos perdemos en lo que es un Estado de Derecho realmente. Bueno, un Estado de Derecho es un gobierno de leyes y al referir que es un gobierno de leyes es que tanto gobernantes como gobernados están sujetos a la misma ley, están sujetos a que pueden hacer todo aquello que no está estrictamente prohibido y está sujeto a que las diferentes instituciones en un régimen constitucional de derecho puedan realizar sus funciones tal como lo mandan la Constitución, de una manera transparente y apegada a ese mandato. En esa convivencia social donde puntos de vista diferentes, donde actividades dentro de la sociedad diferentes pueden convivir porque tienen elementos comunes y esos elementos comunes pues es la sujeción a la ley.
Eso es un Estado de Derecho, el gobierno de leyes para gobernantes y gobernados. Y nuestra Constitución aspira a ello, aspira en un sistema republicano que tiene una serie de controles cruzados, controles que hacen un balance y que deberían de funcionar muy bien. Entonces, digamos, es una fecha propicia para reflexionar que dentro de esos diferentes puntos de vista que hay en Guatemala, dentro de un ambiente que no es el mejor porque es el de una gran polarización la que estamos viviendo hoy, en esa neblina hay que buscar cuál es el norte y apuntar todos hacia dónde debemos avanzar, y creo que ese norte pues nos lo manda nuestro régimen constitucional de derecho, y si todos apuntáramos al fortalecimiento institucional y al buen funcionamiento de esa república, pues vamos a encontrar un espacio en donde podamos desenvolvernos con absoluta libertad y con respeto. O sea que básicamente son aspectos que, por muy diferentes puntos de vista que hayan sobre aspectos puntuales, tienen que ser aglutinadores de propuestas, aglutinadores de esfuerzos, y también nos tienen que servir ese parámetro como un sistema de alarma cuando escuchemos que hay o propuestas o acciones que nos alejan de ello, que atentan contra la Constitución, que atentan contra alguna función reglada en nuestra norma suprema, que debilitan institucionalidad, que dan discrecionalidad, porque en la medida de que se hace eso que es lo contrario a un Estado de Derecho, pues se dan las condiciones de conflictividad y de corrupción, que son elementos como resultantes de discrecionalidad y de debilidad institucional. Definitivamente algo que creo que no se comprende muchas veces por parte de los guatemaltecos, que caemos nosotros en el error constantemente, es en el no ver que el Estado de Derecho tiene los órganos que deben de ser independientes uno del otro sin supeditación. Está el Ejecutivo, está el Legislativo y está el Poder Judicial. Yo menciono esto, licenciado, porque muchas veces, por ejemplo, se centra la elección, acabamos de pasar por un proceso de elecciones, tenemos un presidente electo y de repente todo el mundo empieza a esperar que el presidente electo haga muchas funciones que no le corresponden. Y él probablemente también empieza a hacer cosas que tampoco le corresponden. Creo que un norte importante que nosotros tenemos que tener como ciudadanos, 198 años, en realidad la Constitución que nos rige en este momento, el Pacto Social, viene del 85 para acá, 31, 32 años de vigencia, la actual, han habido anteriores, pero para mí que el norte debe ser mantenernos en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo, lo que le corresponde, el Legislativo, lo que le corresponde, y el organismo judicial también. Y que estos poderes, aunque interactúan entre sí, no tienen supeditación. Porque yo creo que todavía caemos como guatemaltecos en pensar en el tata presidente, que es el que puede meterse en todo, cuando en realidad tiene reglamentado lo que puede hacer. Sí. Es un excelente punto el que toca, y efectivamente nuestra Constitución, al establecer el diseño de una república, pues la Asamblea Nacional Constituyente refleja que tengan que existir una independencia funcional de tres grandes poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Si nos adentramos a cada uno de ellos, hay retos muy importantes que nosotros, los guatemaltecos, tenemos que resolver, porque si queremos avanzar y aspirar a esa total independencia, soberanía y Estado de Derecho, en los tres hay situaciones de corrección muy importantes. Y voy a mencionar muy rápidamente algunas. En la parte ejecutiva, creo que hay una gran tarea por hacer en todo lo que es el régimen de contrataciones, tanto de personal, de servicios o de obra pública. Es decir, es necesario
desregular muchas cosas y generar mecanismos más eficientes de transparencia en esas contrataciones. Dentro de nuestra debilidad institucional, creo que en Guatemala no hay ni siquiera certeza de cuántas personas están contratadas en el Estado. O sea, ¿se acuerda que hubo un censo que nunca llegó a darse el resultado? O sea, ni siquiera sabemos eso, no digamos si existe o no la transparencia, o si es por mérito, o si es por capacidad. Entonces, todo lo que es las contrataciones de personas, servicios u obras, es una tarea pendiente de desregular y de reconfigurar en un fortalecimiento institucional. Y la ley de servicio civil, que tampoco está... Entra ahí, digamos. Si vemos el Poder Judicial, no tenemos exámenes de oposición para que los mejores puedan demostrar su capacidad jurídica en un área especializada del derecho. No la hay. La última resolución de la Corte en este proceso redujo a 2 meses, y en 2 meses unas comisiones de postulación tienen que hacer una tarea muy complicada para poder ir ponderando centenares y casi 1000 expedientes que llegaron a otra comisión de postulación. No podemos tener un poder judicial independiente si no se le da, digamos, al mérito, a la meritocracia y parámetros objetivos de evaluación, el relieve que tienen que tener, porque eso disminuye la decisión política de quién va a ser o no magistrado en este país. Es otra tarea importante. Y en la parte legislativa, sin duda alguna, la última reforma a la ley electoral y de partidos políticos no fue la mejor. Se le dio una amplia discrecionalidad al Tribunal Supremo Electoral, hubo graves deficiencias, pero terminan también beneficiándose a ciertas organizaciones políticas y no una apertura de una mayor democratización que motive a los buenos guatemaltecos a participar. Si hablamos de los 3 poderes y de estos temas, son temas de fondo, críticos, que si no se resuelven lo que va generando es disfuncionalidad y nos aleja de un Estado de Derecho. Y si a eso agregamos lo que usted comenta, que venga por una equivocación, por una mala asesoría de las personas cercanas, uno de los presidentes de los 3 poderes del Estado que quiera interferir o intervenir entre los otros, pues nos genera algo alejado al régimen republicano, algo alejado al Estado de Derecho. Me preocupa, estando a las puertas el próximo 14 de enero, que el presidente electo haya estado inmerso en los últimos días alrededor de una temática de una Comisión Nacional contra la Corrupción en línea de poder investigar o poder participar de alguna manera, que no queda totalmente claro, en labores que les son exclusivas del Ministerio Público. O sea, iniciativas de algún tipo que pueden tener una finalidad loable, pero que no se enmarcan dentro del diseño constitucional o que invaden facultades de una institución que está en la Constitución reglamentada, nos alejan del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Guatemala? Hay muchas tareas pendientes, hay tareas críticas. Encontrar un norte común, y el norte común y el tema de la unidad nacional que muchas veces se menciona, tiene que partir del respeto a la Constitución que nos debe aplicar a todos. ¿Y por qué no todos tratamos de fortalecer las instituciones que están diseñadas en la Constitución? Y cualquier decisión en ese sentido pues nos irá llevando a un país libre, soberano, independiente, construido por nosotros mismos los guatemaltecos. Entonces puede ser un norte importante, y quiero aprovechar solo para mencionar que en ese régimen constitucional de derecho, la Corte de Constitucionalidad no es un suprapoder que está por encima de estos 3 poderes. La Corte de Constitucionalidad tiene sus funciones limitadas, preestablecidas. Únicamente debe verificar que no se abuse de la ley por el Poder Judicial, por el Ejecutivo, por el Legislativo o por alguna otra autoridad, y frena los abusos, pero no manda a un poder y no suplanta a un poder, porque también una función que debería de frenar cuando empieza a excederse, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo debilita.
Y eso es lo que ha sucedido, licenciado, porque pues la Corte de Constitucionalidad, los que no somos expertos en materia jurídica, los que vemos esto desde afuera, pues hemos podido observar realmente cómo ha habido una controversia muy grande, una conflictividad legal aumentada aún por las muchas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y la duda en el hecho de que si estas estaban tomadas dentro del marco objetivo de lo que la ley establece o desafortunadamente cayeron en politización, en segmentación. Entonces, obviamente yo creo que el gran esfuerzo que nos toca hacer a los guatemaltecos es enfrentarlo. El 4 de septiembre recién pasado terminó su mandato la CICIG en Guatemala. Cuando yo hablaba de soberanía, un poco lo hacía pensando en que nuestros leyes deben ser propias, nuestra aplicación de esa ley debe ser la de Guatemala. Recientemente un expresidente en Estados Unidos decía, mire, yo no me puedo imaginar que alguien de afuera venga a querer dictar leyes en Estados Unidos. Claro, pero para eso tenemos nosotros que estar enmarcados en ese Estado de Derecho, respetar la ley que es igual para todos, como usted menciona, porque desafortunadamente en el caso de la CICIG, aparentemente también lo que sucedió mucho fue una segmentación, una politización, incluso una mediatización de los casos, que quitaron la objetividad en el hecho de cómo debe aplicarse la justicia. Hubo mucha queja de violación de procesos, de realmente se violentaron derechos como el derecho de la inocencia, que usted es inocente hasta que se depruebe que es culpable. En fin, hubo una serie de hechos que llevaron a que CICIG después de 12 años terminara su mandato. Personas nos han señalado una extrañeza, de decir, bueno, si CICIG era tan buena, si había tanto impulso desde afuera, ¿por qué ninguno de los 191 países de las Naciones Unidas siguió este ejemplo? Porque en ningún otro país se puso un sistema similar. Dentro de las funciones iniciales de CICIG, en el convenio que se firmó inicialmente, uno de los puntos medulares era el fortalecimiento institucional de nuestro Ministerio Público y de nuestras instituciones. Sin embargo, eso tampoco se logró. ¿Cómo ve usted lo que sucedió con CICIG? ¿Cuáles fueron a grandes rasgos sus debilidades, sus aciertos? Todos los guatemaltecos, licenciado, estamos convencidos y estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Eso es un hecho. Pero también estamos a favor de la aplicación correcta de la justicia y de la preservación del derecho individual. Sí, en este tema de CICIG, en diferentes momentos de los 12 años que he estado acá, he sido una persona que ha criticado el modelo en cuanto a un aspecto que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es un gobierno de leyes, una sujeción a la ley. El tema donde yo he sido un poco más crítico desde el punto de vista técnico de la CICIG es que no tiene un mecanismo de rendición de cuentas cuando un mandato puede ser utilizado de mala manera o un abuso se puede cometer al amparo de ese mandato. Cuando hablo de rendición de cuentas no me refiero a un informe administrativo que pudiera mandarse en sus diferentes momentos por alguno de los tres que fue comisionado a alguna mesa, digamos, del presidente de Naciones Unidas. Aunque hubiera sido un buen ejemplo que lo hiciera, ¿no? O algún foro, sino una responsabilidad de carácter legal si se cometiese algún abuso. Porque no todo fue perfecto como se pretende a veces en el tema mediático poner por algunos actores de que realmente ha sido una maravilla todo. No es así. Han habido situaciones graves que atentan contra el Estado de Derecho. Hubo, por ejemplo, casi en su lecho de muerte un testigo en uno de los casos, como fue el caso de los hermanos Valdés Pais, donde señaló a un fiscal de la CICIG que le había obligado a mentir en una colaboración eficaz. Eso es un hecho grave. No solo no se le dio una suficiente cobertura mediática, digamos, para investigar como se investigan otros sucesos que acontecen y dar un seguimiento de tratar de establecer qué pasó,
sino que jurídicamente había una barrera donde no se le podía deducir responsabilidades si hubiese sido cierta tal situación. Hubo también un exceso de fuerza, una golpiza que miembros de seguridad de la comisión le dieron a un joven en clara violación a los derechos humanos, y tampoco hubo una posibilidad, y me refiero al concepto de la posibilidad jurídica de rendir cuentas ante la ley. Si hubiese algún abuso, que se investigase. Entonces, eso rompe con el Estado de Derecho, porque si uno tiene a un actor externo que no está sujeto a una posibilidad de persecución legal por abusos en el ejercicio del cargo, pues va en detrimento no solo de fortalecer las instituciones de Guatemala, sino va en detrimento de que el gobierno de leyes es para todos. Ese es un defecto que fue sumándose a situaciones que nunca se investigaron y que nunca se podrá establecer ni deducir una responsabilidad. Entonces, cuando se habla de CICIG, yo diría luces y sombras, y lamentablemente las sombras con una barrera de inmunidad que se tradujo en impunidad porque nunca se pudo establecer qué ocurrió, y no se va a poder establecer qué ocurrió. Entonces, haciendo una reflexión de hacia dónde debemos caminar, es que cualquier modelo de combate a la corrupción, yo creo que tiene que estar enmarcado en que se respete la institucionalidad que manda la Constitución. Hay que fortalecer a muchos actores que participan en la cadena de justicia, seguramente, capacitación, apoyo técnico, pero no quitarles la responsabilidad. Si es de investigación, el Ministerio Público. En su respectiva área, el Ministerio de Gobernación. En quienes tienen que juzgar, apuntemos a una mayor independencia judicial. Es decir, para que la impunidad no sea la regla general en Guatemala, hay que fortalecer la institucionalidad que nuestra Constitución establece. Así que espero que esos errores de que algo externo que no pueda estar sujeto a la ley es algo que no debiera de volver a ocurrir en nuestro país. No debemos nosotros de volver a caer en los mismos errores, licenciado. Desafortunadamente, yo creo que, como dicen, el poder absoluto corrompe, el poder corrompe y el poder absoluto más. Cuando esta comisión tuvo tanta impunidad y pudo pasar encima de todos los procesos, violentar los testigos falsos, etcétera, todo lo que se usó, verdaderamente yo creo que fue una carta abierta a la impunidad. Nosotros tenemos un amigo particular que estuvo acá, el doctor Jesús Oliva, quien falleció en prisión en un fallo que posteriormente declaró inocentes a las personas que estaban imputadas, el doctor Raúl Castañeda también. ¿Quién realmente va a subsanar el dolor de esas familias que fueron abusadas legalmente por un sistema que se fue de la mano, que se extralimitó? Al igual que usted, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es, en base a nuestra constitución política, fortalecer nuestras instituciones, ver que ese Ministerio Público tenga los recursos que se requieren, pero que funcione objetivamente, que se respeten los principios universales como la presunción de inocencia, que se respeten los derechos de todas las personas, que no se violente la prisión preventiva en una forma totalmente irresponsable. Gente que estuvo cuántos años en prisión preventiva y después salen libres. Me recuerdo un caso de unas personas de la comunidad que estuvieron presos 6 años y al final salieron declarados inocentes, pues, ¿no? Entonces yo creo que nosotros no debemos de volver a pasar por ello. Aprendimos la lección. Aquí hay corrupción y la tenemos que combatir, pero no se combate con más corrupción. Sí, creo que también es importante mencionar que cualquier esfuerzo de fortalecimiento institucional involucra no solo la propuesta de que se evite la discrecionalidad, se pueda deducir responsabilidades si cualquier autoridad va más allá de la ley y abusa de ella. Es decir, hay controles jurídicos para poder ir con la normativa adecuada, ir fortaleciendo el Estado de Derecho, pero en un régimen constitucional también hay controles de carácter social que son importantes. Uno de ellos tiene que ver con el ejercicio de la libre emisión del pensamiento, tanto de los ciudadanos como la labor
de los medios de comunicación. El tener un balance de un periodismo ético, apegado a la verdad, que en todo caso viene y cuando se da una incidencia de cualquiera de los actores, pues trata de investigar y establecer qué pasó, porque cuando ese ejercicio periodístico no es balanceado y se, digamos, ignora el poder cuestionar si se están haciendo bien las cosas por unos actores y solo se cuestiona a otros, eso genera un desbalance que no es sano, porque hace o genera las condiciones de que pudiera abusarse del ejercicio de un cargo o pudiera irse más allá de la ley de aquellos que no van a estar sujetos a ese tipo de control social. Todos los funcionarios tienen que estar sujetos a ese control con un balance periodístico hecho con ética, con profesionalismo, apegado a la verdad. No es válido que haya mucha cobertura y cuestionamiento para unos y total cuestionamiento para otros, cuando a veces hay escándalos o situaciones graves a las que pareciera que ocurren sin que nadie cuestione, pero por cosas menores a otras personas sí la cobertura es con otro tipo de balance. Eso es algo que también debemos de mejorar en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sí, yo creo que los medios tenemos una gran responsabilidad. Hay un gran poder en la comunicación, pero debe ser usado responsablemente, porque mucha gente pues se guía todavía por lo que oye, por lo que mira, y la responsabilidad de los medios es muy grande. También aquí se dio mucho la mediatización de la justicia, gente que mediáticamente ya estaba sentenciada y resultaba que después prácticamente salía libre, pero usted sabe que cuando algo se dice de alguien ya cómo cuesta quitarse el estigma. Licenciado, desafortunadamente nos vamos a tener que ir yendo porque el tiempo se nos fue. Primero, agradecerle que haya estado con nosotros. ¿Cuál quisiera dejar usted como mensaje en 30 segundos para la audiencia que hoy nos acompaña? Creo que un mensaje al presidente recién electo que toma posesión el próximo 14 de enero. Él representa la unidad nacional y creo que como representante de la unidad nacional debe apegarse como un norte a lo que dice la Constitución, que todo su actuar sea enmarcado a lo que dice la Constitución, a que fortalezca dentro de sus propias funciones con una buena labor a la demás institucionalidad y que no vaya a caer en algún experimento que deteriore o que atente contra esa institucionalidad. Me preocupa un poco lo que he escuchado de esa Comisión Nacional contra la Corrupción, que como una instancia de diálogo o debate de ideas pues, o iniciativa ciudadana la veo muy bien, pero no podría un ente que no sea el Ministerio Público tener algo que ver con la investigación de casos concretos de cualquier materia jurídica. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado a ustedes esta noche. ¡Viva Guatemala! Seguimos luchando por ella, basados en la ley, basados en la Constitución, en nuestro pacto social. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muy buenas noches.